Hola, finalmente vamos a ver cómo se aplica el método de soluciones en serie para el caso de mayor interés, que es el de las ecuaciones de segundo orden. Es decir, lo que nos va a interesar más concretamente es ver cómo se puede utilizar este método para resolver una ecuación de esta forma, donde P y Q son funciones bien comportadas. Vamos a ser un poquito más específicos cuando decimos que son funciones bien comportadas, y para eso vamos a definir qué es lo que significa un punto ordinario para una ecuación de segundo orden. Entonces, aquí como definición se dice que x sub 0, aquí x sub 0 es un número real, algún punto de la recta real. Se dice que x sub 0 en R es un punto ordinario si las funciones P y Q son analíticas en alguna vecindad de x sub 0. Entonces, aquí un dibujo muy sencillo, pues no va a dar muchas cosas, pero de algo nos puede servir. Entonces, pensemos en algún punto de la recta real y vamos a decir que ese punto es un punto ordinario de la ecuación. Es decir, cuando decimos que un punto es ordinario o no, depende de que en relación con cuál ecuación diferencial estamos hablando. Entonces, x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación que nos interesa si las funciones que aparecen allí son analíticas en alguna vecindad de x0. Aquí hay dos cosas importantes que hay que recalcar. Número uno, recuerden, las funciones P y Q se definen por esta forma general de una ecuación homogénea lineal de segundo orden, una vez que hemos forzado, si fuera necesario, a que el coeficiente de la segunda derivada valga 1. Si aquí tenemos algún otro factor que no sea 1, pues lo que hacemos es primero dividir entre ese factor y de esa manera podemos identificar lo que son las funciones P y Q. Ahora, analíticas quiere decir que estas funciones se pueden desarrollar en serie de potencias centradas en este punto, y que esas series de potencias, como ya vimos antes, pues puede ser que no converjan para toda la recta real. Bueno, entonces lo que se puede demostrar es que si hay un cierto intervalo en el que los desarrollos en serie de P y Q son convergentes, bueno, resulta que este método de soluciones en serie nos va a dar la solución general de esta ecuación, y esa solución automáticamente va a ser convergente también en ese mismo intervalo. En el ejemplo que sigue, espero que todo esto se pueda ilustrar con claridad. De hecho, el ejemplo que vamos a ver a continuación va a servirnos para repasar muchas cosas que ya habíamos venido tratando anteriormente. Bien, en forma concreta, el ejemplo que vamos a considerar a continuación es este: 1 más x cuadrada y' más 2xy' menos 2y igual a 0. Entonces, claramente ahí se reconoce que se trata de una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes que no son constantes, y si uno divide entre 1 más x cuadrada, entonces lo que uno obtiene es que y' más 2x entre 1 más x cuadrada por y' menos 2 entre 1 más x cuadrada por y es igual a 0, lo cual nos permite reconocer para este ejemplo cuáles son las funciones P y Q que aparecen en la forma general de esta ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer específicamente es buscar una solución, o de hecho la solución general de la ecuación diferencial que aquí está dada, precisamente proponiendo una solución en serie, es decir, algo de la forma a sub n x a la n, y lo que necesitamos determinar son los coeficientes de esta serie, es decir, una infinidad de constantes que se van a poder hallar una vez que sustituyamos esta serie en la ecuación diferencial que aparece arriba. Antes de eso, quiero señalar, en relación con lo que se mencionó al principio,
que estas funciones que aquí aparecen, esta p y esta q, son funciones que son analíticas, por ejemplo, en el punto x0 igual a 0. Entonces, en este caso, vean el desarrollo que estamos proponiendo, que vamos a utilizar para resolver la ecuación, está centrado en x igual a 0. Algo, digamos, más general que esto, que enseguida voy a borrar, sería proponer una serie de la forma x menos x0 a la n. En este caso hablamos de un desarrollo en serie de potencias centrado en x0, pero en este ejemplo vamos a considerar el desarrollo centrado en 0, y lo que voy a mostrar enseguida, basándonos en resultados que ya vimos en las lecciones recientes, que los coeficientes de esta ecuación, estas p y q que aquí tenemos, son funciones analíticas en x0 igual a 0. De hecho, lo podemos ver. Hay que recordar simplemente, aquí hago un pequeño paréntesis, digamos, en cierta forma tiene que ver con la solución de la ecuación diferencial, pero son detalles que a veces en la práctica uno no toma en cuenta. Pero bueno, recordemos dos cosas. Por una parte, ya vimos que 1 entre 1 menos x corresponde a la serie geométrica, 1 más x cuadrada más x cúbica, etc. En forma compacta, esto se escribe simplemente así, como la suma desde 0 hasta infinito de x a la n, y esta serie es convergente siempre y cuando x sea menor que 1. Ya esto lo vimos previamente, y como recalqué, esta llamada serie geométrica es un ejemplo bastante común. Muy frecuentemente en las aplicaciones uno se encuentra con esta serie. Y aunque no lo parezca, aquí tenemos una oportunidad para utilizar este resultado. Porque si ahora yo sustituyo en la serie la x por menos x, pues lo que tenemos sería, para comenzar, 1 entre 1 más x igual a 1 menos x más x cuadrada menos x cúbica más x cuarta menos x quinta. O sea, vean que al cambiar x por menos x, al cambiarle el signo a la x, las potencias impares cambian de signo, mientras que las potencias pares, por supuesto, quedan sin cambio. Si ahora sustituyo esta x que aparece en esta última relación por x cuadrada, lo que nos queda es que 1 entre 1 más x cuadrada es 1 menos x cuadrada más x cuarta menos x sexta más x octava menos x a la décima potencia, etc. Aquí los signos se van alternando y solamente vamos a tener potencias pares de la x, que corresponde, como podemos verificar, a que lo que tenemos del lado izquierdo es una función par de x. Entonces, de ahí se ve que esta q que aparece en este ejemplo, pues es menos 2 entre 1 más x cuadrada, de tal forma que todo lo que tengo que hacer es multiplicar la serie que aparece arriba por un menos 2. Eso entonces nos da menos 2 más 2x cuadrada menos 2x cuarta más 2x sexta, etc. Entonces ahí se ve que esta función, la q, se puede efectivamente desarrollar en una serie de potencias, y esa serie está centrada en x igual a 0, es decir, aquí no tenemos x menos x0 al cuadrado, x menos x0 a la cuarta, sino que son desarrollos donde aparece simplemente la x, entonces el desarrollo está centrado allí. Y como mencionaba antes, esta serie geométrica converge para valores de x menores que 1, que en este caso correspondería a valores de x cuadrada, valores absolutos menores que 1, que pues corresponde exactamente a esta misma región de la recta real. Es decir, esta serie converge nada más en este intervalo entre menos 1 y más 1. Para la p, pues tenemos ya de inmediato pues algo ya determinado, porque p de x sería 2x entre 1 más x cuadrada, o sea que ahora, en lugar de multiplicar por menos 2 al desarrollo que aquí tenemos, habría que multiplicar por más 2x, y entonces en ese caso, vean ustedes, lo que tenemos es 2x menos 2x cúbica más 2x a la quinta, etc. Simplemente, como ya mencionaba antes,
Lo bueno de tener una serie de potencias que converge, aunque sea en algún intervalo, que en este caso podríamos decir es un intervalo muy pequeño, su longitud total es 2, que comparado con la extensión de la recta real, pues es algo casi insignificante. Sí, pero en ese intervalo podemos manipular esta serie derivándola, integrándola, multiplicándola por cualquier cosa. La podemos tratar como si fuera un polinomio ordinario. Entonces eso es algo bueno de una serie convergente como la que aquí tenemos. Entonces ya sabemos que los coeficientes de esta ecuación se comportan bien en este intervalo, en particular x0 igual a 0 es un punto ordinario para esta ecuación porque los coeficientes p y q tienen desarrollos que son en potencias que son convergentes en una vecindad de ese punto. Entonces lo que vamos a verificar enseguida es que la ecuación que aquí tenemos tiene dos soluciones como debe de ser, que se pueden expresar en serie de potencias, y esas series de potencias van a ser convergentes por lo menos dentro de este intervalo. De hecho, vamos a ver que una de ellas converge más allá de este intervalo solamente. Lo importante del resultado general es que en general podemos garantizar que si P y Q tienen desarrollos convergentes en cierto intervalo, automáticamente las soluciones van a ser también convergentes en ese intervalo por lo menos. Bien, entonces dejamos estos asuntos y ahora regresamos a la parte, pues, que podríamos decir práctica, en donde lo que necesitamos hacer es ir sustituyendo esta proposición en la ecuación, algo muy similar a lo que ya en muchos otros casos hemos hecho, es decir, uno propone una forma de la solución, simplemente uno sustituye y espera a ver qué nos dice la ecuación que resulte acerca de los coeficientes, que en este caso son las incógnitas que tenemos que determinar. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver aquí a continuación. Así es de que, vean, en este ejemplo, para identificar P y Q, primero dividí entre 1 más x cuadrada, pero para el procedimiento que sigue, conviene dejar la ecuación en la forma original. Entonces aquí pues hay que tener claridad en este punto. Bueno, entonces lo que nos interesa, recuerden, es resolver esta ecuación, que es, aquí la repito, 1 más x cuadrada por y' más 2x por y' menos 2y igual a 0. Entonces sustituyo simplemente la serie que aquí está dada arriba. Entonces lo que nos queda es que 1 más x cuadrada, la y' sería la suma de n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2. Vean que la primera vez que derivamos de x a la n se obtiene n por x a la n menos 1. La siguiente vez que derivamos vamos a tener la n, que ya estaba como factor, por n menos 1 por x a la n menos 2. Por eso es que sale esto que está aquí dentro de la sumatoria, con estas ANs, insisto, que son constantes. En esta suma, originalmente estábamos suponiendo que la suma comienza desde 0, pero cuando la n vale 0, el término correspondiente da 0. También cuando la n vale 1, esto da 0. Así es de que podemos mantener la serie comenzando desde 0, pero es exactamente lo mismo que si comenzamos desde 2. Aquí es totalmente a nuestro gusto, si comenzamos desde 0, desde 1, desde 2, de cualquier manera la serie da exactamente lo mismo. Bien, entonces eso es lo que corresponde a este primer producto. A eso hay que sumarle 2x por la y', y la y' sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de n por an por x a la n menos 1. Exactamente lo mismo que ya aplicamos en el caso anterior. Aquí de nuevo tenemos la opción de que esta serie comience desde 0 o desde 1, porque el término con n igual a 0 de hecho no contribuye. Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad, pero por ahora lo voy a dejar escrito de esta manera. Y finalmente tenemos menos 2 veces la y, que es an por x a la n, y lo que queremos es que esto sea igual a 0 para toda x, o por lo menos para todas las x en algún intervalo
De hecho, aquí ya podemos sospechar que esta igualdad solo se satisfaga en puntos del intervalo entre -1 y 1, debido, repito, a las conclusiones que ya obtuvimos previamente acerca de los coeficientes de esta ecuación. Bien, lo que sigue es desarrollar lo que está aquí escrito, y como ya recalqué varias veces, aquí lo bueno es que podemos tratar las series como si fueran polinomios, y entonces lo que queda es esto que escribo enseguida: la suma desde n igual a 2 hasta infinito, que no es una suma, es el límite de sumas, pero bueno, es una forma muy suelta de hablar. Entonces aquí tenemos n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2, nada grandioso. Después tenemos n por n menos 1 por a sub n por x a la n. Aquí precisamente este 2 con este menos 2 se cancelan y esto es lo que queda. Y de una vez, para ir aquí avanzando, podemos ver que las dos series que siguen se pueden reunir en una sola, que es esto que ahora escribo. Tendríamos 2n por a sub n por x a la n. Vean que eso justamente corresponde a esto que aquí está multiplicándose. 2n, esta x con x a la n menos 1 nos da x a la n, y el a sub n aquí está. Y de esta otra serie, lo que tenemos es la contribución un menos 2, simplemente ahí sobró espacio. Aquí nada más tenemos menos 2 a n x a la n, menos 2 a n x a la n. Y queremos que esto sea igual a 0 en todos los puntos de algún intervalo de la recta real. Bien, entonces, como dije antes, aquí en esta serie da igual que comencemos desde n igual a 2 o desde n igual a 0 o desde n igual a 1, no hay diferencia, y me conviene de hecho escribir aquí n igual a 0 para que esta serie se pueda unir con esta. Vean que tienen mucho en común. De hecho, a n x a la n es factor común en las dos. Entonces estas dos se van a poder reunir en una sola serie. La que hace aquí mal tercio, como diríamos, es la primera, porque el exponente que tenemos es n menos 2 y eso difiere de la n que tenemos en los otros dos casos. Bueno, pero eso lo podemos arreglar simplemente con un cambio de variable, y digamos que este es parte de lo que uno tiene que ir aprendiendo con la práctica. Vean ustedes, si nos ponemos a analizar los pasos de este método, pues es algo bastante simple. Uno le dan la ecuación diferencial, ahí no hay mucho que discutir. Uno propone la solución, sustituye y, por supuesto, como siempre, teniendo cuidado en hacer los pasos algebraicos y aritméticos correctamente, uno va a llegar a una expresión similar a esta. Entonces, lo que sigue aquí es hacer cambios en los índices convenientemente, y por ejemplo, algo que me conviene es definir un nuevo índice que voy a llamarle m, que sea n-2. ¿De dónde sale esa idea? Bueno, precisamente para que con este cambio, este exponente n-2 se vea ahora simplemente como x a la m, algo parecido a lo que tenemos en las otras dos series. Entonces, con ese cambio, lo que vamos a tener es que la n es m más 2, obviamente, y entonces la primera de estas series se escribe así. En lugar de este coeficiente n que aparece aquí primero, la n es m más 2, entonces vamos a tener m más 2 por n menos 1, pero n menos 1 sería m más 1, por a sub n, pero a sub n es ahora a m más 2 por x a la n, pero eso es x a la m. Justamente ese era el propósito de este cambio de variable. Digamos, esto es lo que puede variar de un ejemplo a otro, y pues uno precisamente propone un cambio para tratar de unificar los exponentes en las series. Ahora, cuando la n vale 2, aquí se ve la m vale 0, entonces esta serie comenzaría desde 0 hasta infinito. En las que siguen, en las dos series que tenemos aquí más a la derecha,
Ahí no hay que hacer ya ningún ajuste, aquí ya el exponente se ve algo agradable. Bueno, sí, pero ahora aquí tenemos un exponente que se llama m y aquí tenemos un exponente que se llama n. Sí, pero eso se puede arreglar fácilmente. En estas últimas dos series, donde quiera que aparezca la n, y aparece aquí, aquí, aquí en varios lugares, le voy a llamar m, es decir, hago un cambio que no significa ningún cambio, nada más un cambio de nombre. Entonces lo que vamos a tener en las restantes sería la suma desde 0 hasta infinito de m por m menos 1 por a sub m, pero la sub m se va a poder factorizar. Ahorita lo repaso para que quede claro. Entonces esto es lo que queda de las dos series restantes. Es decir, cambien, como decía, la n por m. Entonces este producto que aparece aquí sería ahora m por m menos 1 por a sub m por x a la m. Y este que está aquí pues sería algo similar, excepto que estoy poniendo un signo incorrectamente. Ahora ya está mejor. Entonces aquí agrupo tanto como se pueda. Y bueno, como ya mencionaba, en esta serie la n que teníamos en un principio podía comenzar desde 2, desde 1 o desde 0. Y pues me conviene que comience desde 0 para que estas dos series se puedan reunir de esta manera. Y ahora, gracias a esos cambios que se hicieron, podemos reunir, vean, las dos series en una. Ya esto tiene exactamente la misma apariencia que esto. Aquí tenemos x a la m en ambos casos. Y ese es el propósito de estas manipulaciones que aquí les he mostrado. Es decir, ese es el siguiente paso, podríamos decir, delicado en este procedimiento. Nos dan la ecuación, sustituimos la serie, agrupamos, pero con el fin de que nos quede una sola serie en donde nos quede un solo exponente variable como aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la suma desde m igual a 0 hasta infinito de m más 2 por m más 1 por a sub m más 2. Aquí lo que voy a hacer es reunir estas dos series en una de las sigmas, y esta x a la m también la voy a poder factorizar. Y lo que no es común es la parte que falta, y aquí de una vez voy a ir haciendo algunas simplificaciones. M por m menos 1 es m cuadrada menos m más 2m menos 2 por am por x a la m igual a 0. Simplemente lo que teníamos antes lo escribimos de esta otra forma equivalente. Y ahora, utilizando esto que ya mencionaba anteriormente, el hecho de que una función tiene un desarrollo en serie de potencias que es único, lo que tenemos del lado derecho es un 0. Sí, pero no es el número real 0, es la función 0. Porque vean, lo que está a la izquierda son funciones. Aquí y es una función de x, aquí pues todo depende de x. Este 0 es una función también, es la función constante que tiene constantemente el valor 0. Entonces, esta función, cuya gráfica sería precisamente coincidente con el eje x, es una función que, por supuesto, se puede desarrollar en serie de potencias donde todos los coeficientes son 0. Si todos los coeficientes son 0, obviamente vamos a obtener 0. Entonces, por la unicidad, cada uno de los coeficientes de esta serie tiene que ser 0. Entonces, como dije en un principio, tenemos desde el inicio un conjunto infinito de incógnitas, y ese conjunto infinito de incógnitas van a tener que satisfacer cierta ecuación o cierto sistema de ecuaciones, y ese sistema de ecuaciones es esto que ahora escribo: m más 2 por m más 1 por a m más 2 más, aquí simplificando, tendríamos m cuadrada más m menos 2am igual a 0, y esta igualdad tiene que satisfacerse para los valores de m desde 0 hasta infinito, es decir, todos y cada uno de los términos de esta serie tiene que tener un coeficiente 0. Entonces lo que tenemos es una infinidad de ecuaciones para una infinidad de incógnitas. Entonces las cosas suenan bien, tenemos algo así como un sistema donde el número de incógnitas y de ecuaciones coincide. A pesar de eso, no van a estar aquí todas las constantes determinadas, como veremos enseguida. Ahora, en este caso, conviene notar que esta expresión que aparece aquí
se puede factorizar como m más 2 por m menos 1, como pueden ustedes verificar. Al multiplicar tendríamos m cuadrada, 2m menos m es m, y más 2 por menos 1 es menos 2. Entonces hay un factor común que es m más 2 en el lado izquierdo, que lo vamos a poder eliminar siempre y cuando ese factor nunca valiera 0. Pero no hay problema, no puede ser 0 porque como la m va a tomar solamente los valores 0, 1, 2, 3, etc. Esta suma pues por lo menos vale 2, 3, 4, etc. Entonces esto nunca va a ser 0. La única forma en que fuera 0 es que la m valiese menos 2, lo cual aquí no está permitido. Entonces podemos tranquilamente, ya con esa confianza, cancelar este factor común en ambos lados, en ambos términos del lado izquierdo, y entonces lo que queda afortunadamente es una relación bastante sencilla. Lo que obtenemos es esto que les presento enseguida, que am más 2 va a ser igual a menos m menos 1 sobre m más 1 por a sub m. Simplemente pasamos este producto al lado derecho, o lo que queda de él, y al pasarlo al lado derecho aparece un signo menos, y al dividir entre m más 1, esto es lo que se obtiene. Aquí de nuevo no hay ningún problema con dividir entre m más 1, porque ese denominador nunca va a hacerse 0. Si ustedes gustan, esto se puede escribir también como 1 menos m entre 1 más m. Quizá de esa manera se ve más agradable la relación. Y esta relación es lo que se llama la relación de recurrencia, que nos va a permitir determinar los coeficientes de la serie. Entonces aquí lo pongo porque este resultado es importante, que a m más 2 entonces es igual a 1 menos m entre 1 más m por a sub m. Entonces en este caso esta relación lo que hace es conectar el valor del coeficiente mésimo con el valor del coeficiente que se encuentra dos lugares más adelante en la serie. Aquí tenemos m, aquí tenemos m más 2. Entre otras cosas, esto quiere decir que a sub 0 va a determinar los valores de a sub 2, a sub 4, a sub 6, a sub 8. Todos los valores con índices, todos los coeficientes con un índice par van a estar determinados, van a ser múltiplos de a0, cosa que efectivamente vamos a ver a continuación. Entonces, aquí dejo arriba la relación de recurrencia, y ahora vamos a ir escribiendo en forma explícita lo que esta relación dice para los valores iniciales de la m. Aquí otra vez recuerden, la m puede ser 0, 1, 2 en adelante. Entonces, por ejemplo, cuando la m vale 0, esto nos dice que la a sub 2 sustituyan en donde quiera que esté la m, pongamos el primer valor posible, 0. Entonces 0 más 2 es 2, aquí vamos a tener 0, 0, entonces esto me dice que a sub 2 es lo mismo que a sub 0. Muy bien, lo guardo. Ahora, esta misma relación de recurrencia, si ahora le doy el valor de m igual a 2, aquí vean, voy a irme saltando de un valor par al que sigue. Comenzamos aquí con m igual a 0, ahora me voy con m igual a 2, y si la m vale 2, 2 más 2 es 4, entonces tenemos que a sub 4 sería 1 menos 2, que es menos 1, entre 1 más 2, que es 3. Entonces nos va a quedar un menos 1/3 de a sub 0. De manera similar, perdón, no a sub 0, sino a sub 2. Aquí me adelanté demasiado. A ver, aquí lo corrijo. Ya está. Entonces decía, a sub 4 queda en función de a sub 2. Pero bueno, a sub 2 y a sub 0 son iguales, así es de que esto es igual a menos 1/3 de a sub 0. A sub 6 se va a poder calcular con la relación de recurrencia dándole a la m el valor de 4. Entonces vamos a tener 1 menos 4 entre 1 más 4, o sea, menos 3 entre 5 por a sub 4. Aquí recuerden, estoy dándole a la m el valor de 4, entonces aquí tengo 6, aquí tengo 4. Siempre vamos a tener, bueno, en este caso, vamos a tener que cada nuevo coeficiente está determinado por el valor que está 2 unidades más atrás. A6 se determina por A4, pero A4 se determinó por A2, A2 se determinó por A0, y a final de cuentas todos quedan en función de A0. En este
ejemplo, lo que tenemos, vean ustedes, si uno sustituye el valor de A4 que ya tenemos, este menos 3 se cancela y lo que queda es más un quinto, entonces queda un quinto de A0. Continúo, ahora A sub 8 se va a poder obtener de la relación de recurrencia dándole a la m el valor de 6. Entonces vamos a tener 1 menos 6 entre 1 más 6, o sea, menos 5 séptimos. Entonces vamos a tener menos 5 séptimos de A sub 6, pero A sub 6 es un quinto de A0, así es de que esto es menos un séptimo de A0. Vamos con uno más. A10 se consigue de la relación de recurrencia dándole a la m el valor de 8. Entonces vamos a tener 1 menos 8 entre 1 más 8, o sea, menos 7 novenos. Entonces aquí tendríamos menos 7 sobre 9 por A sub 8. Pero A sub 8 es menos un séptimo de A0, entonces el menos 7 desaparece y queda un noveno de A sub 0. Y así podemos continuar, pero se ve claramente que no hay necesidad de hacerlo así en forma tan pedestre, sino que podemos ya adivinar cuál es la fórmula general. Lo que aquí uno puede sospechar es que todos los coeficientes de la serie con un índice par, A0, A2, A4, A6, A8, A10, A24, A286, todos ellos se van a poder obtener. Bueno, veamos cuál es la regularidad. Por ejemplo, A10 es un múltiplo de A0 y lo que tiene enfrente es 1 sobre 9, y este 9 es un número, una unidad menor que el subíndice. A sub 8 involucra a un séptimo, A sub 6 a un quinto, A sub 4 a un tercio. Entonces se ve que en el denominador vamos a necesitar el entero anterior al valor del índice que tenemos. Y todo esto está multiplicado por A sub 0, todos ellos son múltiplos de A0. Entonces, como les decía, tenemos aquí una infinidad de ecuaciones con una infinidad de incógnitas, pero aún a pesar de eso, no todas van a estar determinadas, sino que aquí todas las que tienen índice par están determinadas por el valor de A0, pero A0 es arbitrario. En unos minutos vamos a regresar a ese punto que es muy importante. Ahora, lo que además tenemos en este caso es que los signos se van alternando. Para A2 tenemos aquí un signo más, para A4 tenemos un signo menos, para A6 un signo más, para A8 un signo menos, para A10 un signo más. Y ese signo que va invirtiéndose lo podemos escribir como menos 1 a la n más 1. Vamos a ver que funciona bien. Por ejemplo, A sub 10, este 10 es el doble de 5. 5 y 1 es 6, es par, menos 1 a la 6 es positivo, da correctamente el signo. Por ejemplo, aquí, con A sub 4. A sub 4 se obtiene de esta fórmula dándole a la n el valor de 2, 2 por 2 es 4, y si la n vale 2, 2 más 1 es 3, menos 1 al cubo es menos 1, entonces se ve que esto da los valores correctos y efectivamente se va alternando de esa manera. Entonces ya tenemos determinados con esta fórmula la mitad de los coeficientes de la serie. A sub 2, A sub 4, A sub 6, A sub 8, A sub 10, A sub 12, todos los que tengan índice par, pues se ve que van a estar determinados por esta fórmula. Uno podría tener la sospecha, la duda de si esta expresión efectivamente nos da la solución correcta o si es nada más casualidad que haya funcionado bien, pero hay una forma rigurosa de convencerse de que esta es en efecto la solución de la relación de recurrencia, y eso se puede hacer fácilmente por inducción. No lo vamos a hacer, normalmente uno no lo hace en la práctica, pero si al principio uno tiene esta ligera duda, pues puede salir de ella simplemente comprobando que esta fórmula satisface precisamente esta relación, y eso se puede demostrar, insisto, mediante inducción matemática. Ahora, de la misma manera que en este ejemplo, no siempre va a pasar así, pero en este caso, A0 determina A2, A2 determina A4, A4 determina A6, A6 determina A8, debido a la forma que tienen aquí los subíndices, eso pasa. Y similarmente, A sub 1 determina el valor de A3, A sub 3 determina el valor de A5, A5 nos permite calcular A7, A7 nos permite calcular A9, etc. Ya, obviamente quedó clara la idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ahora nos fijamos en los valores impares? Cuando la m vale 1, esta relación de recurrencia nos dice que A3 sería, y vean esto,
Si la m vale 1, aquí vamos a tener 0. Entonces simplemente va a ser 0 veces a sub 1. Es decir, que independientemente de lo que valga la a sub 1, la a3 va a ser 0. Y si la a3 vale 0, la a5 va a valer 0. Simplemente pongan aquí m igual a 3. Entonces, si la a3 vale 0, la a5 vale 0. Si aquí sustituyo a 5, que vale 0, a 7 vale 0. Entonces aquí ya de inmediato podemos ver que todas las que siguen, las con índice impar, van a ser 0 también. Entonces vamos a tener que A5, A7, A9, etcétera, son todos 0. Y otra vez es fácil darse cuenta de que eso satisface esta relación. Si ambos lados son 0, pues la igualdad se cumple. Así es de que ahí ni siquiera necesitamos plantear mucho o algo complicado en relación con el método de inducción, sino que claramente se ve que funciona bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que de los términos con subíndice impar, el único que podría ser diferente de 0 es A1. A3, A5, etcétera, son 0. Resumen, lo que hemos obtenido es que la solución en serie de esta ecuación que hemos propuesto sería esto que voy a escribir a continuación. Entonces, de aquí fue donde partimos, de proponer una solución de esta manera. Entonces, podemos separar los de índice impar, pero de ellos nada más existe cuando mucho 1. Entonces, vamos a tener el término a1 por x a la 1 como algo separado de los demás. ¿De cuáles demás? Bueno, vamos a tener los términos pares, donde aparece a sub 0. De hecho, no necesito el paréntesis, pero ahorita van a ver por qué me conviene hacerlo. Vamos a tener a 0 por x a la 0, que es 1, más a sub 2 es a 0, por x al cuadrado, más a sub 4, pero a sub 4 es 1/3 de a 0 por x a la cuarta, más a sub 6 por x a la sexta, entonces es 1/5 de a sub 0 por x a la sexta, después a sub 8 por x a la octava, entonces menos 1/7 de a sub 0 por x a la octava, y así las cosas van a continuar de esta forma alternante. Bien, entonces esto se puede escribir como a1 por x, y en la serie que está aquí escrita dentro del paréntesis, la a sub 0 se puede factorizar, y lo que nos queda es 1 más x cuadrada menos x cuarta sobre 3 más x sexta sobre 5 menos x octava sobre 7, y ya podemos darnos cuenta de qué es lo que va a ocurrir posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la solución que hemos obtenido tiene dos partes. Recuerden, aquí A0 y A1 son dos constantes arbitrarias. La relación de recurrencia de la cual partimos, que está aquí dada arriba, esta que aparece a la vista, como dije, no determina en forma completa todos los coeficientes. Hay dos que quedan aquí indeterminados, A0 y A1. Les podemos dar el valor que queramos y sigue siendo solución lo que hemos obtenido. Y eso coincide con lo que ya sabíamos previamente. Ya sabemos que para una ecuación de segundo orden, como la que aquí tenemos, la solución general tiene que ser una combinación lineal de dos soluciones. Es decir, esta x que aparece aquí, podríamos decir que es una solución y sub 1, y todo esto que aparece aquí sería una solución y sub 2, que separadamente son solución de la ecuación diferencial que aquí tenemos. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque precisamente A0 y A1 son dos constantes arbitrarias. Entonces, arbitrariamente, yo le puedo dar a la A sub 0 el valor de 0, todo esto desaparece, y a la A1 le puedo dar el valor de 1. Entonces, un caso particular sería simplemente que la y sea x. Entonces, esa tiene que ser una solución de la ecuación. De la misma manera, puedo hacer ahora arbitrariamente que la A1 sea 0 y que la A0 sea 1, y entonces la y sería nada más esta serie, y eso también tiene que ser solución de la ecuación. Entonces, esa es otra solución. Obviamente, el conjunto de estas dos soluciones es linealmente independiente. Una no es un múltiplo constante de la otra. El cociente de una entre la otra no es una constante, evidentemente. Entonces, aquí lo que tenemos es, en efecto, la solución general. Ahora, aquí es un caso muy especial porque
una de estas dos series no es una serie, es un solo término. Bueno, es una serie en un sentido extremo, porque tiene un solo término, mientras que esta sí es una serie infinita. En esta solamente aparecen potencias pares, es una serie infinita. En cambio aquí lo que obtuvimos es simplemente esta X. Entonces, regresando a lo que comentaba hace unos minutos, lo que había señalado es que, aquí nos regresamos mucho, estas funciones P y Q que aparecen como coeficientes en esta ecuación tienen desarrollos en serie que convergen en este intervalo entre -1 y +1. Eso implica que las soluciones de esta ecuación, recuerden, estamos hablando todo el tiempo de esta ecuación, las soluciones tienen que tener desarrollos en serie que por lo menos convergen en ese intervalo. Y una de esas soluciones que hemos obtenido es simplemente y1 igual a x, que pues sí, en cierto sentido es una serie, pero eso converge para cualquier valor de la recta real. Entonces, en este caso se ve, y es un ejemplo ilustrativo en ese sentido, de que las soluciones pues en ocasiones pueden darnos expresiones que tienen sentido más allá de este intervalo, pero lo único que se puede garantizar en general es que las soluciones en serie sean por lo menos convergentes en este intervalo. Y de hecho, para la segunda solución, para la y2, podemos confirmar que efectivamente su radio de convergencia es el 1, o sea que la serie converge para x entre -1 y +1. Y para ello, lo que podemos hacer es utilizar la fórmula que ya anteriormente hemos venido aplicando en algunos casos. Es decir, lo que podemos ver es que, recuerden ustedes, el radio de convergencia, aquí hago un hueco para escribirlo, el radio de convergencia se puede calcular como 1 entre el límite, cuando en este caso m tiende a infinito, de el valor absoluto del cociente de un coeficiente entre el anterior. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, AM más 2 y el anterior es AM. Vean que la relación de recurrencia, otra vez, lo que hace es conectar dos índices que difieren por 2 unidades. O, dicho de otra manera, si lo que yo quiero es averiguar qué es lo que ocurre con la serie que aquí nos interesa, entonces precisamente lo que tenemos es que para averiguar el radio de convergencia de esta serie, pues lo que tengo que hacer es ver la relación que hay entre un coeficiente y el anterior. Entonces aquí eso significa pues conectar dos coeficientes que difieren en 2 unidades. En fin, entonces lo que tenemos en este caso es que todo esto es lo mismo que 1 entre el límite cuando m tiende a infinito, y este cociente que aquí necesitamos, de aquí se puede calcular, es precisamente al dividir AM más 2 entre AM queda 1 menos m entre 1 más m, y claramente cuando la m tiende a infinito, esto tiende a 1, así es de que el resultado es 1, o sea que de nuevo llegamos a la conclusión de que esta última serie que aquí hemos obtenido, esto que aquí se está llamando y2, es una serie que converge en el intervalo entre -1 y +1, tal como el resultado general precisamente establece. Ahora, aquí este ejemplo es muy especial porque una de las soluciones, como decía, no es una serie, sino que es un solo término. Entonces, bueno, lo que ya conocíamos de antemano es que si uno tiene una solución de una ecuación lineal, homogénea, de segundo orden, uno puede calcular una segunda solución mediante este resultado. Bueno, aquí lo pongo en general. La fórmula que obtuvimos es que una segunda solución se puede hallar de esta manera: e a la menos integral de p de x de x. Así es de que si nos desagrada esta serie, o si no es tanto que nos desagrade, sino si quisiéramos saber con qué tiene que ver en términos de funciones más conocidas,
pues lo podemos determinar, porque pues gracias a esta fórmula podemos hallar una expresión que no sea una serie necesariamente. Y lo que aquí tenemos es, bueno, y1 en este caso es x, integral aquí x cuadrada. La p ya la habíamos identificado hace rato, es 2x entre 1 más x cuadrada de x. Esta integral que aparece junto con la exponencial, pues se reconoce que es un logaritmo de 1 más x cuadrada, como ustedes pueden confirmar. Vean que al derivar este logaritmo queda 1 entre el argumento, que es este, por la derivada del argumento del logaritmo, que es 2x. Entonces eso es lo que tenemos. Este menos 1 lo podemos pasar como exponente, la exponencial con el logaritmo se aniquilan, y lo único que queda es el inverso de este polinomio. Y lo que tenemos entonces es x por la integral de x cuadrada 1 más x cuadrada. Esta integral se puede ahora calcular mediante fracciones parciales. Entonces, si ustedes gustan, por separado, lo que hacemos es escribir 1 entre x cuadrada, así, como algo entre x más otra cosa entre x cuadrada. Aquí tomando en cuenta que tenemos x por x, que hay una repetición de factores. Eso es lo que nos dice el método de fracciones parciales. Y como este es un polinomio de segundo grado irreducible sobre los reales, entonces lo que necesitamos es proponer algo de la forma cx más d entre 1 más x cuadrado. Entonces hacemos la suma que está aquí indicada, y un denominador común es este justamente, y en este caso vamos a tener en el numerador a x por 1 más x cuadrada más b por 1 más x cuadrada más x cuadrada por cx más d. Entonces lo que se necesita es que todo el numerador de esta última expresión sea idénticamente 1. Entonces eso nos lleva a la condición de que 1 sea igual a x por 1 más x cuadrada más b por 1 más x cuadrada más x cuadrada por cx más d, que tiene que ser válido, repito, para toda x. Y en particular, si la x vale 0, x igual a 0. Entonces del lado izquierdo tenemos un 1, del lado derecho el primer término desaparece, el último también, lo único que nos queda es b, entonces la b tiene que ser 1. Y siguiendo de esta forma, bueno, es decir, ya no hay ningún otro valor tan conveniente como 0 para determinar los demás coeficientes, la a, la c y la d. Pues lo que sería conveniente es fijarse ahora en los diferentes coeficientes de las potencias de x, y lo que uno puede verificar de inmediato es que a y c tienen que ser 0 necesariamente, y la d tiene que ser menos 1, cosa que uno puede comprobar con facilidad. Vean que si la a vale 0 y la c vale 0, entonces, y como ya sabemos que la b vale 1, aquí tenemos 1 más x cuadrada, entonces lo que va a quedar es 1 más x cuadrada, y si la d vale menos 1, entonces vamos a tener menos x cuadrada, y eso da un 1 que coincide con lo que teníamos a la izquierda. Entonces esa es la solución, aquí no hay más que una. Y eso entonces nos dice que la integral que teníamos que calcular, aquí la vemos a continuación, entonces pongo ahí toda la vista de lo que necesitamos. La segunda solución sería x por la integral sobre x de del inverso de este producto, pero eso ya vimos que se puede escribir como 1 entre x cuadrada menos 1 sobre 1 más x cuadrada, y todo esto se puede determinar fácilmente. Para el primer término tenemos un menos 1 sobre x, y para el segundo término lo que queda es el ángulo tangente de x, como ustedes pueden confirmar, más una constante en principio. Aquí lo voy a poner así, es decir, como estamos aquí hablando de integrales indefinidas, eso sería posible. Pero si queremos identificar esta y2, ya para terminar, con la serie que habíamos obtenido arriba, o sea, aquí a la vista tenemos esta expresión para y2. Aquí, bueno, voy a
distribuir para que podamos hacer más claramente la comparación. Entonces lo que queda es menos 1 menos x ángulo tangente de x más esta constante por x. Entonces si comparamos lo que aquí tenemos con lo que está dado aquí arriba, se puede sospechar que esta Y2 que aquí tenemos no es exactamente la Y2 que aquí aparece arriba. De hecho, se necesitaría que la A0 valiera menos 1, es decir, simplemente cámbienle de signo a esta serie y eso va a ser lo que corresponde a lo que tenemos aquí, siempre y cuando esta constante la hagamos 0. Es decir, aquí en la integral esta constante estaba indeterminada, pero aquí en esta serie lo único que está indeterminado es este factor global, pero para que esta expresión coincida con esta, entonces la A0 tiene que ser menos 1, este primer término corresponde a este, y todo lo que corresponde a x ángulo tangente de x viene dado por los términos que siguen a continuación. ¿Cómo asegurarnos de que eso es cierto? Bueno, tiene que ver con lo que ya se mencionó arriba, y bueno, para no desaprovechar la oportunidad, podemos verlo, porque la función ángulo tangente de x se puede escribir como la integral de 0 a x de dt sobre 1 más t cuadrada. Aquí, al poner una integral definida, me deshago del problema de las constantes indeterminadas. Vean que una primitiva de esta última integral sería el ángulo tangente de t, pero el ángulo tangente de 0 sería 0, entonces las cosas aquí coinciden perfectamente. Y esta función, pues ya vimos que tiene un desarrollo en serie. Esto es lo mismo que 1 menos t cuadrada más t cuarta menos t quinta más t sexta, etc. Aquí de nuevo se van alternando los términos. Y si vamos integrando término a término, cosa que podemos hacer en el intervalo donde la serie es convergente, entonces lo que se obtiene es x menos x cúbica sobre 3 más x quinta sobre 5 menos x sexta sobre 6 más x séptima sobre 7, etc. Entonces eso lo que muestra, aquí comparando, a ver si se puede, sí se puede, vean ustedes que eso implica que x por el ángulo tangente de x sería entonces x cuadrada menos x cuarta sobre 3 más x sexta sobre 5 menos x séptima sobre 6, etc. Y eso, excepto por este 1, estos demás términos corresponden a los que tenemos aquí. Vean que aquí hay un x cuadrada, igual aquí con el signo correcto, menos x cuarta sobre 3, más x sexta sobre 5, menos x séptima sobre... Aquí me equivoqué. Perdón. Digo, la idea era correcta, pero solamente lo escribí mal. Entonces aquí, claro, al multiplicar x por x a la séptima, nos da x a la octava, etc. Entonces, eso confirma lo que ya habíamos obtenido. Entonces, todo esto es bastante agradable en el sentido de que hay consistencia en todo esto que hemos estado tratando. Entonces, este ejemplo ha sido particularmente sencillo en cuanto a que no fue difícil, por ejemplo, el hallar la solución de la relación de recurrencia. No siempre pasa así. Y la otra cosa afortunada es que uno puede asociar, en este caso, la serie que aquí le llamé y sub 2 con una función que podríamos decir que era previamente conocida, que es la ángulo tangente de x. Pero no siempre va a ser así la situación. Aquí todavía este ejemplo es relativamente sencillo como para ilustrar qué es lo que en el fondo está ocurriendo, y espero que todo eso resulte claro. Bien, les agradezco su atención y vamos a continuar viendo más ejemplos posteriormente.